Bueno, muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas realizados por los estudiantes en prácticas profesionales de la Facultad de Arquitectura de la UCSG. Mi nombre es Andrés Jurado y el día de hoy voy a ser su anfitrión. Antes de empezar, quisiera indicarles que vamos a tener una sesión de preguntas al terminar la charla organizada por mi compañero Darwin de Negro, para contestar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. De igual manera, sean invitados para escribirlas en el chat o directamente me las pueden enviar por interno. Les agradezco por la puntualidad y por respeto a ustedes que se merecen, vamos a iniciar la charla virtual titulada Bambú y las nuevas fibras en la construcción, la cual será expuesta por el arquitecto Robinson Vega Jaramillo. El arquitecto Robinson Vega, bueno, conocido por la mayoría de ustedes y para los que no, es conocido sobre todo por sus trabajos que están orientados al diseño arquitectónico, intervención y restauración del paisaje y reservas ecológicas, entre otras como las obras en Cañaguadúa. Es magíster en diseño arquitectónico, dictada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, y un diplomado regional Promesa, mejoramiento del hábitat popular, de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Ha realizado varios cursos, seminarios y diplomados en temas relacionados a la vivienda, la sostenibilidad, el bioclimatismo y construcción con Cañaguadúa a lo largo de su carrera. Entre sus más recientes se destacan en lo que es el Seminario de Utilización Innovadora de Recursos del Bambú en Construcción Posticismo para Ecuador en 2017 en Beijing, China. El programa de certificación para la transferencia tecnológica Cooperación Corea-Ecuador en Yachay Tecnológico, Urcuqui y Barra, Ecuador en 2018. El sexto Simposio Internacional del Bambú y la Guadúa en Quito, Ecuador en 2019. Y el Seminario Internacional Online Bambú, A Very Sustainable Construction Material, organizado por INVAR en Beijing, China en 2020. También ha dictado varias conferencias y talleres a nivel internacional y nacional. Entre sus participaciones en proyectos especiales destacados tenemos, en 2001, el diseño y construcción del paisaje histórico de Guayaquil, en 1997, en donde obtuvieron el premio Eugenio Espejo, proyecto que estuvo a cargo de los arquitectos Freddy Olmedo y Pablo Lee. En 2010, el diseño de sendero y facilidades turísticas de Cañaguadúa y madera en la ruta Milpe-Pachijal, Reserva Ecológica Mingo, para el Ministerio de Turismo en Quito. En 2013, el diseño y construcción del Centro Documental de Bambú en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En 2017, la colaboración y construcción del refugio de emergencia del Chimborazo en la Universidad Católica. En 2020, la colaboración en diseño y construcción del arquetipo de vivienda sostenible con materiales en Monte Sinaí, Guayaquil. Además de su trayectoria como diseñador y constructor, su trabajo también se ha reflejado en la docencia dictada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil desde el 2001 hasta la actualidad. Bueno, actualmente es director de la Unidad Académica e Investigación de Ecomateriales de la Facultad de Arquitectura, cuyo principal objetivo es la investigación en nuevos ecomateriales para la construcción de vivienda social, basados principalmente en fibras naturales y Cañaguadúa. Bueno, sin mucho más que mencionar, le doy paso al arquitecto Vega. Arquitecto, la sala es toda suya. Bienvenido. Gracias, Andrés. Gracias por esa presentación. Y bueno, vamos a hablar. ¿Cuánto tiempo tengo a propósito? Tiene todo el tiempo del mundo, arquitecto. Todo el tiempo del mundo, Sí. chuta. Bueno, los voy a aburrir con bambú, entonces. No, tranquilo, que para eso estamos aquí. Bueno, a ver, déjenme compartir. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. A ver si puedo ampliar más. Ahí. Sí se sigue viendo todavía, ¿no? Así es. Ya. Bueno, es que hoy día tuve un problema con una conferencia en la mañana que le estaba dando y la cámara de la laptop parece que se desconectó, así que opté ahora por una de esas cámaras pequeñitas, conectarlas, así que espero que se vea bien, al menos para que me vean el rostro. Se ve todo perfectamente. No se preocupe, listo. arquitecto. Bueno,
Vamos a hablar de todo un poco realmente. Es una suerte de una gran compendio de diferente información de diferente tipo y para diferentes aristas. Y empezamos primero un poco viendo el panorama del bambú en el mundo. O sea, cómo es que esta hierba, esta herbácea realmente ha ido ganando terreno a nivel mundial y cómo en los países de las franjas tropicales y subtropicales y en las zonas que no son desierto se ha insertado en diferentes lugares del mundo. En algunos casos ha sido trasplantado, en algunos casos son nativos y en algunos otros lugares alrededor del mundo pues hay diferentes investigaciones referente a la forma de propagación del bambú y cómo estos métodos de propagación han ido evolucionando con el tiempo. Y vemos en este cuadro cómo el gran porcentaje de los bambúes que se encuentran a nivel mundial se encuentran en Asia y Oceanía, con un 67%, un 30% en América y un 3% en África. Como les decía, el bambú crece en las zonas en donde hay agua y no hay zonas desérticas, por lo tanto. Por eso, pues en la zona del desierto de Perú, en toda la franja costera, no se encuentra bambú. En el Ecuador sí, y ese accidente, por decirlo así, geográfico, que favorece la siembra del bambú en el Ecuador, ha permitido que desde Ecuador se exporten una gran cantidad de bambú hacia el Perú, porque en toda la zona norte no cuentan con este recurso y muchas de las viviendas que se desarrollan en ese sector, viviendas populares y algunas instalaciones turísticas, se construyen con este recurso, con la caña de Guayaquil, como ellos la llaman. Y un poco para definir bien lo que es bambú, algunos se confunden a veces con guadúa y dicen, no, la guadúa no es un bambú, y bueno, sí, o sea, todos son bambúes, todos los que están dentro de esta gran familia dentro de las Poaceae, hay 12 subfamilias o 12 grandes tribus dentro de las gramíneas a nivel mundial, y una de esas familias son las Bambusoidae, ¿no? Es una super tribu que abarca una serie de diversas especies de bambú. Aproximadamente ya hay 1642. Cada año se van incrementando una nueva especie que se identifica por parte de los taxónomos, que se va incluyendo pues a través de las diferentes publicaciones a nivel mundial. Dentro de este gran género de los Bambusoidae tenemos 116 géneros alrededor del mundo, y uno de esos géneros es la guadúa, ¿no? Que comprende 30 variedades de diferentes tipos de guadúa que hay en América. En el Ecuador, esa distribución de los diferentes tipos de bambúes, encontramos que hay 6 géneros identificados con algunas especies, ¿no? Y dentro de estas, el género guadua, que es, o guadúa, como lo llamamos aquí, es el género endémico tanto para Colombia, Ecuador y Perú. Y dentro de esa especie de guadúa hay diferentes subespecies que tienen el mismo origen, ¿no? En cuyo caso, la guadua angustifolia Kuhn, que es la que está marcadita ahí en naranja, es la que se utiliza para construcción. Hay otras especies de guadúa que bueno, no son muy conocidas o tienen poca difusión, pero básicamente la que utilizamos nosotros para la construcción es la guadua angustifolia Kuhn o la caña brava, como se la conoce comúnmente.
Y bueno, tiene algunos nombres alrededor en todo este sector de América. Se llama, localmente se llama caña brava, también se le conoce como caña mansa, aunque es una subespecie de la aguada angustifolia kuhn. Tiene su nombre también, pero las diferencias morfológicas básicamente son mínimas. La una tiene espinas, la otra no. Está también otros nombres que es como se conoce en Colombia, como cebolla, macana, ojotuda o castilla. Y en Perú, como les decía, la guayaquil. En todo caso, la distribución dentro del Ecuador está prácticamente presente en toda la costa ecuatoriana, a excepción de las zonas que son desérticas, y en las zonas amazónicas, y hasta una altitud de aproximadamente entre 1.600 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, la guadúa puede crecer desde el nivel 0 hasta los 1.800. Se han encontrado en los diferentes pisos climáticos que hay en el Ecuador. Aquí tenemos un cuadrito en donde hay las diferencias que pueden haber entre la madera y el bambú, ¿no? O sea, hay características muy, digamos, radicales en cuanto al crecimiento, por ejemplo, de obtener biomasa a partir de los embrios de una u otra especie. En todo caso, en el caso de la madera, por decirlo de la forma más sencilla, más simple, una madera que sea de alta densidad, es decir, maderas duras, pueden llegar fácilmente a durar el periodo de crecimiento entre 20, 25 o 30 años. Esto hablando de maderas duras como guayacán, chamul, ¿no? Y otras especies como mascarey, amarillo, que tienen, necesitan varios años para poder crecer, mientras que una plantación de guadúa tiene un promedio de crecimiento, ¿no? Una vez que se implanta la siembra, de aproximadamente unos 8 años, entre 8 y 9 años, y a partir de allí, ¿no? Cada 4 años se puede ir cosechando. Es decir, una vez que ya se implanta en un terreno el sembrío de bambú, que dura un periodo, es decir, si se siembra de cero, ¿no? Dura un periodo aproximadamente entre 8 y 9 años, pero a partir de allí, o sea, cada 4 años, ¿no? Se puede ir cosechando bambú continuamente durante el resto de sus vidas. Es decir, es una planta perenne, no muere. En el caso de la madera, de los árboles de madera, una vez que se cortan, hay que volver a plantar y volver a esperar asimismo otros 25 o 30 años para poderlas cosechar. Hablando de maderas duras, no hay unas maderas que son blandas o semiduras que pueden crecer entre 5 y 10 años. Pero hablando de maderas duras, que es lo comparativo con lo que estamos confrontando, la guadúa tiene una alta ventaja competitiva desde ese punto de vista. Asimismo, también tiene un menor costo por kilogramo, ¿no? A comparación de la madera. La cosecha también es mucho más fácil y tiene un bajo porcentaje de lignina, a diferencia de las maderas duras. También la concentración de las fibras, si bien en las maderas es un poco mayor, la concentración de fibras en el bambú pues está muy cerca de esa relación, cosa que podría representar una desventaja en cuanto a volumen de producción y peso de producción. Y bueno, eso a grandes rasgos con respecto comparativamente hablando de madera y bambú. En el caso del bambú, la característica más importante con respecto a la madera es que el duramen, el bambú lo tiene externamente, es decir, la guadúa lo tiene en los primeros 4 o 5 milímetros de su anillo externo, mientras que la madera, el duramen de la madera, la parte más dura, está en la parte central.
Y con la evolución de la tecnología, pues hoy en día se dice que el bambú es el de los 10.000 usos. Es decir, hay más de 10.000 usos que se le dan actualmente en el bambú, desde el punto de vista ambiental, constructivo, social, en investigación, en alimentación, farmacéutica, energética, arquitectónica, textil, etcétera, etcétera. Hay diferentes campos de aplicación. Y se aprovecha toda la planta, se aprovecha desde el rizoma, desde el tallo que recién está germinando y inclusive las hojas y las ramas. O sea, todas las partes del bambú se pueden llegar a aprovechar. Y se utilizan más notoriamente en conservas, por ejemplo, en textiles y en bebidas. Y dentro de estas alternativas de uso hay varios sectores o campos de acción, ¿no? Como les decía, el sector agrícola, ambiental, artesanal, industrial comercial, de la construcción, de la salud, de la educación y desde el sector público. Cada uno de estos con diferentes ámbitos de aplicación que podrían, si se orientaran políticas adecuadas para este recurso, sería uno de los productos seguramente que mayor impacto social vaya a tener en la economía del Ecuador, por cuanto la cadena de producción desde la siembra hasta la utilización lleva una gran cantidad de mano de obra que podría dar trabajo a mucha gente. En el sector agrícola, aparte de las plantaciones, los viveros, también la industria, el procesamiento del bambú, con áreas para secado, para inmunización, son sectores en que se pueden dinamizar la economía a través de estas actividades. Se utilizan mucho actualmente como tutores para diferentes tipos de sembríos. Y de los tallos de bambú se pueden obtener diferentes propiedades alimenticias, especialmente muy relacionadas con fibra, como aportación para la nutrición del organismo. Y al ser un material o un recurso al cual se le puede explotar desde el punto de vista alimenticio, también es otra de las industrias que se podrían desarrollar. Actualmente hay algunas empresas locales que procesan estos tallos de bambú por la cantidad de nutrientes que tienen y minerales, como potasio, fósforo, magnesio, sodio, hierro, calcio, selenio. Y todos estos brotes, ¿no?, que recién están saliendo, ¿no?, se los aprovecha selectivamente para, obviamente, no matar el cultivo, ¿no?, porque son brotes que están recién saliendo y se cosechan preferentemente antes de que lleguen a tocar la luz o a salir del suelo, ¿no? Se los cosecha antes de que broten o salgan a la superficie, ¿no?, porque los rayos del sol pues les cambian luego el sabor, ¿no? Entonces, es una fuente pues rica en alimentación también que puede explotarse. Tienen propiedades antiinflamatorias también. Y actualmente pues hay básicamente, bueno, al menos conozco dos empresas que están desarrollando, una en Pedernales en Manabí, se llama Guambú, y otra aquí en Durán. En el sector del medio ambiente, pues es un cultivo que captura CO2. Es decir, donde se siembra bambú, se garantiza la captura
de ambientes contaminados, no solo del medio ambiente, del aire, sino también de contaminantes que puedan haber en los afluentes hídricos, tanto subterráneos como superficiales. Se ha demostrado que una hectárea de bambú puede llegar a capturar, ¿no?, más del doble de lo que podría capturar un bosque de árboles de coníferas. Entonces, desde el punto de vista ambiental, pues es muy ventajoso el implementar políticas para el cultivo de este recurso. Bueno, aquí hay unas tablas comparativas en cuanto a la acumulación de carbono con respecto al bambú mozo, que es un bambú chino, y con respecto a unas plantaciones de abeto en los bosques de China. Y se ve cómo las plantaciones de bambú, ¿no?, a lo largo del tiempo pues tienen una mayor capacidad de captura y acumulación de CO2. También son fuentes de regeneración de oxígeno, previene la erosión de los suelos, captura y almacena aproximadamente 21.41 toneladas por hectárea al año de CO2. Es una defensa muy efectiva contra las riberas de los ríos para evitar la erosión, y conserva los caudales hídricos, recupera los suelos degradados. El efecto sobre el paisaje también es bastante agradable y genera pues grandes corredores ecológicos de diversa biodiversidad. Desde el punto de vista ambiental, también el agua que el bambú puede llegar a captar en su interior puede llegar a proteger, ¿no?, de futuras sequías a los suelos. Y es lo que básicamente hace el bambú en las épocas de sequía en la costa, ¿no? No sé si ustedes se habrán fijado en los bambúes que hay en la parte de atrás de la universidad, que cuando llega en la época de lluvias está muy frondoso, ¿no? Y que cuando llega ya la época de verano, de sequía, poco a poco se van perdiendo sus hojas y van como marchitándose, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo es un mecanismo de defensa para poder conservar el agua y también para poder hidratar los suelos, ¿no? Porque el bambú es como un sorbete, ¿no? Un sorbete que tiene varias capas, y a medida que tiene una mayor concentración de agua en sus fibras y dentro de los canutos, son como cocos básicamente, ¿no? Entonces, cuando vienen las épocas que no hay lluvia, entonces el bambú lo que hace es lentamente va liberando agua al suelo para protegerse. Comparativamente hablando también con una vivienda de construcción de acero y hormigón netamente y una vivienda que tiene una combinación de acero con hormigón, ¿no? Por ejemplo, las cimentaciones y luego el resto con bambú. Comparativamente hablando entre esos dos sistemas constructivos, se puede decir que, de acuerdo a investigaciones realizadas en España, la vivienda que tiene una combinación de guadúa con acero y hormigón tiene una emisión total para 100 metros cuadrados de construcción de 5.600 kilogramos de CO2. Mientras que una construcción que no usa bambú y solo usa acero y hormigón tiene una emisión de 12.600 kilos de CO2 por esos 100 metros cuadrados de construcción. Entonces, como ven, la incorporación del bambú en las construcciones tiene una gran ventaja desde el punto de vista de disminución de generación de CO2. En el ámbito artesanal, pues hay diferentes aplicaciones. Schubert ganchoso es uno de los estandartes, digamos, de nuestro país en la generación de diferentes tipos de instrumentos musicales.
y diferentes piezas también artesanales, ¿no? Que pueden ser generadores de microemprendimientos a través del bambú. El mobiliario también es un elemento muy importante. En China, básicamente, es uno de los recursos que más se utiliza en esta industria. Es una industria bastante creciente, ¿no? Que poco a poco ha ido ganando un mercado a nivel mundial. Se pueden hacer tejidos dentro de lo industrial, pues hay telas de bambú hechas con las fibras de bambú, que a propósito la tela es bastante fresca, muy agradable. Por ahí tengo una camisa de fibras de bambú. Tenemos también desechables, ¿no? Elementos y accesorios de lujo para vehículos, en donde ciertas partes son con bambú. Esto es lo que nos encanta a muchos, tomarnos una cervecita helada, y qué mejor que una cerveza de bambú, o bebidas energéticas con extractos de bambú. Ni se diga de las cuestiones cosmetológicas para limpieza y belleza, ¿no? Hay de todo realmente, ¿no? En el mercado en China hay desde cepillo de dientes, shampoo, cremas, maquillaje, bueno, hay una serie de productos y de accesorios también, como estos de aquí, ¿no? Que son recubrimientos básicamente con bambú, y supermercados completos destinados a este tipo de actividades, ¿no? Dentro de la construcción y la arquitectura, pues hay algunos modelos, algunos son diseños que se han planteado en algún momento al Midubi, otros pues son conceptuales, como este, y algunos que ya se han ejecutado, en algunos casos tomando en cuenta todas las reglas necesarias para que el bambú no se deteriore, y en otros casos, lamentablemente, el bambú se queda muy expuesto hacia el medio ambiente, hacia el sol, la lluvia, casi no hacen aleros. Entonces, como es un material natural, pues tiende a degradarse. Entonces, hay que construir bien, nada más. El bambú no tiene la culpa de que nosotros no lo utilicemos bien. Entonces, hay que procurar, con la norma técnica de construcción que ya está aprobada, revisar esa norma y lograr una mejor arquitectura con bambú. Y el éxito realmente de evolucionar en cuanto a la construcción con bambú es el diseño, porque materiales hay todo lo necesario como para plantear nuevas alternativas de diseño con este tipo de materiales. Esta es una de las viviendas que está aprobada por el Midubi para vivienda rural. En Santa Ana, Manabí, hay algunos ejemplos de esto, en algún momento que puedan visitarlo. Se pueden hacer puentes, grandes construcciones, combinación con elementos metálicos. Esto es de Marcus Eindorf en 2017 para un pabellón para la Expo Shanghái, en donde la tecnología del bambú básicamente está en la unión y la transformación del material en nuevos elementos de fibras que, de acuerdo a los procesos, pueden lograr actualmente piezas estructurales sólidas en bambú. Hay algunos tipos de uniones, tanto las tradicionales como boca de pez, uniones con pernos, rótulas. Bueno, hay una serie de diferentes modelos de este tipo de uniones y de nudos. Y la aplicación también para mobiliario, ¿no? O elementos de protección solar también está dentro del ámbito de la construcción con bambú. Y en salud, pues, desde el punto de vista terapéutico, la calidez que tiene el material, pues, permite un nivel de relajación bastante bueno.
También hay productos relacionados con la terapéutica, como carbón activado, parches, etcétera, etcétera. Y también implementos médicos. Hay algunos son en concepto, otros ya se están aplicando. Hay bicicletas también, creo que no aparecieron aquí las bicicletas. Y desde el sector público y la educación, pues el generar diferentes tipos de cartillas, manuales, para las diferentes situaciones en donde el bambú se pueda llegar a aplicar. Y por supuesto, la difusión, ¿no?, del conocimiento del bambú. Bueno, dicho este preámbulo, pues vamos a ver ahora básicamente los 4 proyectos y al final vamos a ver unas cuantas aplicaciones en fibras de otros materiales que no hemos manejado nosotros, pero que actualmente los diferentes institutos de investigación de las universidades alrededor del mundo están trabajando en conseguir y aprovechar nuevos materiales con nuevas fibras. En todo caso, lo que les voy a pasar rápidamente los 4 proyectos, ¿no? El de la planta piloto, el proyecto EFRA, ¿no?, el de evaluación de las fibras, el refugio antártico, y el último proyecto en que hemos estado involucrados es el arquetipo de vivienda social en Monte Sinai. En el caso de planta piloto, bueno, muchos ya han de conocer que fue un proyecto financiado por la CENESID y la Universidad Católica, y que básicamente estudiaba la transformación de la caña rolliza en un elemento plano, es decir, un tablero, para poderlo transformar en un tablero. Y para ello pues se desarrollaron diferentes experimentaciones con el bambú rollizo, aplastándolo, pegándolo, generándole esfuerzos, diferentes tipos de pruebas, hasta que finalmente pues se obtuvieron algunos productos. Dentro de esos 4 tableros, de los que ven aquí, se denominaron Ecuban, Sterban, Triban, Plasban, que son el Ecuban y el Plasban son básicamente tableros de alta densidad, y el Sterban y el Triban son tableros de baja densidad. Para la elaboración del Plasban utilizamos actualmente bambú que viene de una plantación certificada por la FSC, en donde garantizan las buenas prácticas ambientales dentro de las plantaciones. De tal manera que nuestros tableros pues, tienen por añadidura, ¿no?, ya una certificación ambiental por el material de procedencia de donde lo adquirimos. Aquí vemos en resumen el proceso. El bambú se lo corta a la mitad, ¿no?, se lo preprensa primero para aplastarlo, luego se lo limpia internamente, se le quita la tripa, se le agrega pegantes y luego va a la prensa, ¿no? Una vez en la prensa ya sale el tablero estructurado, y a este tablero les hicimos diferentes tipos de pruebas, ¿no?, ensayos y algunos parámetros para las diferentes probetas, como por ejemplo corte en la línea de pegado, pandeo, dureza, impacto, abrasión, compresión, tracción, esfuerzo lateral en el clavo. Básicamente fueron esos, ¿no?, siguiendo la norma americana, la 1037 de la ASTM, y también algunos parámetros como qué parte de la aguada se utiliza para hacer los tableros, porcentaje de humedad, temperatura en horno, pegantes, aplicación de pegantes, la cantidad de pegantes, el tiempo de acción del pegante, temperatura en prensa, tiempo de prensado, entre otros. Aquí hay algunas de las orientaciones con las que se hicieron estos ensayos, es decir, fibras pegadas, ¿no?, en paralelo, o pegadas en transversal, o de 3 capas, ¿no?, 2 paralelas y una transversal. Una suerte de CLT de los que actualmente hay en madera, ¿no?, pero hechos con bambú.
Las resistencias a esfuerzos mecánicos realmente fueron bastante interesantes, ¿no? Y nos daban unos resultados muy alentadores, ¿no? Que podían ir desde los 350 de 35 megapascales a 41 megapascales y en algunos casos hasta 60. Cuando se trataba de 3 capas, podríamos llegar inclusive a superar ese valor. Aquí vemos algunos resultados de eso. La flexión, por ejemplo, 29.9 megapascales, que son 279 kilogramos por centímetro cuadrado. Es una flexión bastante alta comparada con cualquier otro material de similares características. En los tableros, en cambio, de 3 capas, llegábamos a 110 megapascales, ¿no? Realmente esfuerzos físico-mecánicos muy altos y que le confieren pues al tablero el carácter de estructural. A compresión, pues 345 kilogramos por centímetro cuadrado. Compresión, pues hay de diferentes, dependiendo de la orientación de la fibra, pues vamos a tener diferentes tipos de resistencias, ¿no? Y bueno, aquí vemos de 53.65 megapascales, es decir, más de 536 kilogramos por centímetro cuadrado. Y bueno, estos parámetros nos sirvieron para, primero, definir el tablero como un elemento estructural y segundo, aplicarlo como lo que es, ¿no? Un material para poder fabricar vigas, columnas, hacer entrepisos de losas, entrepisos, perdón, en donde ya sabíamos que el tablero tiene una altísima resistencia a la flexión y que por lo tanto puede servir y puede aplicarse para armar cualquier tipo de estructura. Hay algunas de las propiedades de los tableros. Te lo voy a pasar un poco rápido. El tamaño básicamente es de 1.22 por 2.44, aunque podemos hacer tamaños mucho más largos, ¿no? En el refugio antártico ecuatoriano fabricamos tableros hasta de 3,80 metros. Y en el proyecto de Monte Sinaí fabricamos tableros de hasta 3 metros de alto, ¿no? Por 1,20 o 1,22 de ancho. El peso en el tablero estándar, el de 1.22 por 2.44, cuando se trata del plasband de 3 capas es de 54 kilos y el de 2 capas es de 36 kilos. Se pueden estructurar vigas, ¿no? Como esta, como un CLT, ¿no? Madera cruzada laminada. Y se lo utilizó pues en la biblioteca de bambú. Fue el primer experimento, por decirlo así, la primera aplicación directa que tuvimos con el tablero y formando con el tablero las vigas de bambú. Entre tablero y tablero pegado, o sea, no hay una resina en medio, o sea, simplemente son con pernos, ¿no? Y eso es lo que me ayuda a generar la estabilidad y evitar que se vuelque el elemento. Bueno, la biblioteca ustedes ya la conocen, algunas imágenes. También se ha aplicado en la casa demostrativa en Quito, ¿no? La construcción estuvo a cargo de Saúl Vera con ayuda de la gente de la Mesa Sectorial del Bambú, Ecomateriales, Madel, ¿no? Y muchos otros colaboradores que permitieron construir esta edificación demostrativa. Se encuentra en el Parque Elegido, está en buen estado, y en el interior pues hay los tableros de plasband están en la sierra. También se lo usó en el consultorio urbano como parte de la envolvente del edificio. Hay algunas imágenes de eso allí.
Y también dentro de lo que se desarrolló en la planta piloto fue un material ignífugo, un retardante al fuego, ¿no? Que ante la vulnerabilidad del bambú, ¿no? al fuego, pues decidió generar un recubrimiento. Y este recubrimiento de aproximadamente unos 4 milímetros a 5 milímetros, a lo mucho, me permite una gran capacidad de retardo al fuego, ¿no? Eso nos indicaron las diferentes pruebas hechas por Cristi Lozada, nuestra ingeniera química, ya no está con nosotros. Ella desarrolló la metodología para los ensayos, ¿no? Estas son algunas imágenes de esos ensayos y de cómo comparativamente el retardante puede llegar a tener unas altas prestancias en cuanto al tiempo de ignición que la pieza de bambú está sometida al fuego, ¿no? La línea roja representa el fuego directo sobre un elemento de bambú sin protección, y la línea amarilla representa el retardo, ¿no? De lo que hace este recubrimiento en la superficie del bambú. Entonces, como ven, hay una diferencia de aproximadamente 400 grados durante los primeros entre 15 y 20 minutos, ¿no? Cosa que es lo suficiente como para, en caso de que haya un incendio, que los habitantes pueden salir lo más rápido posible. Para eso se hizo un experimento en donde se fabricaron dos modelos de casas a escala, una fabricada con caña picada, como se construyen las casas en el suburbio, y la otra con los tableros de bambú con el recubrimiento, ¿no? En los dos casos se colocó un recipiente con fuego, con combustible en el interior, se encendió eso allí, ese es el punto de ignición, y luego de aproximadamente 10 minutos pasó esto. La casa, que no tiene ningún tipo de recubrimiento, se quemó completamente, mientras que la otra está intacta, ¿no? Y pasaron alrededor de 35, 40 minutos y la casa todavía, mientras la una se hizo polvo completamente, la otra todavía no tenía ningún daño al respecto. Y esta experiencia pues, hizo que en el 2012 las autoridades de la Universidad Católica decretaran la conformación de la Unidad Académica de Investigación de Ecomateriales. Luego de eso nos saltamos al proyecto EFRA. EFRA, en cambio, viendo la potencialidad que tienen las fibras, sabiendo que el bambú puede estar de repente asociarse con otras fibras, decidimos, junto con la arquitecta Ana Solano, desarrollar este proyecto y empezamos a estudiar diferentes tipos de fibras que habían a nuestro alrededor. Fibras provenientes de la agroindustria o de la agricultura que pudiesen tener un gran potencial para hacer la fabricación de diferentes otros productos que, aparte del bambú o combinados con el bambú, pudiesen escalar, ¿no?, en cuanto al abanico de posibilidades de construcción con estos materiales. Entonces, básicamente lo que planteamos fue desarrollar unos paneles de cielo raso, cubiertas, adoquines y un material de paneles de pared. Hicimos el sondeo en la provincia del Guayas y Los Ríos, detectamos y ubicamos georreferencialmente diferentes puntos en donde se pueden encontrar, visitamos fábricas, entrevistamos a sus gerentes, a los encargados, y fuimos obteniendo una base de datos en donde se registran cada una de estas empresas, qué es lo que producen, cuál es su producción anual, y sobre todo lo que nos interesaba, qué era lo que desperdiciaban como producto de desecho de la actividad comercial o industrial que estaban haciendo. Y esto nos permitió recabar una serie de diferentes tipos de fibras, ¿no?,
un total de 36, si mal no recuerdo, entre cascarilla de arroz, ceniza, raquis de banano, hojas de piña, bueno, abaca, algunos potenciales como el lechuguín, estos jacintos de agua. Seleccionamos las abundantes, por supuesto, también las que estaban en una parte intermedia, ¿no? Las menos abundantes, y las potenciales, ¿no? Las que veíamos que podíamos llegar a tener algún buen resultado. Como ejemplo, solo les voy a pasar lo de la hoja de maíz, por ejemplo, sacada de una plantación. Eso hicimos un análisis de laboratorio con microscopio para ver la orientación de las fibras, ver si es que esa orientación nos permitía pensar en una futura aplicación del producto. Y eso lo hicimos con todas las fibras que finalmente seleccionamos, ¿no? Que fueron alrededor de 13 fibras las seleccionadas, y finalmente pues nos quedamos con unas 6 fibras, si mal no recuerdo, y esas 6 se aplicaron a los 4 productos, ya sea individual o en grupo, ¿no? De los que desarrollamos posteriormente. Hicimos pruebas de tensión a las fibras, las pruebas que se podían hacer, ¿no? Y desarrollamos, en el caso del panel de pared, por ejemplo, una combinación de fibras de banano con fibras de lechuguín, y generamos pues un sándwich, ¿no? Un tipo TLC, entre comillas, de 2 capas de fibras de banano, de raquis de banano, y en la parte central jacinto de agua, ¿no? Deshidratado. Y descubrimos que en el caso del jacinto de agua, por ejemplo, su estructura interna microscópica era de una serie de tubos, ¿no? Que eran muy esponjosos, que si se presionan se pueden regresar, o tienen memoria de forma, ¿no? Entonces, pues nos pareció bastante interesante, sobre todo por los espacios vacíos que tenía, para poder trabajar como un aislante específicamente. Entonces el resultado ya de la muestra, con empaste y sin empaste, ¿no? Y en estado natural. La cubierta también utilizamos residuos de balsa con fibras de coco, y aplicando un producto impermeabilizante al final, ¿no? Para poder lograr la impermeabilidad del producto. En el caso de cielos rasos, utilizamos las fibras de maíz, ¿no? De las hojas de maíz. Lo combinamos con la tusa también del maíz triturada, y eso finalmente me dio pues un tablero que parece un corcho, pero realmente no es a base de las tuzas del maíz triturada. Y del otro lado, pues las hojas de maíz tal cual como vienen en la naturaleza. Y finalmente un adoquín, ¿no? Se mezcló diferentes tipos de fibras, ¿no? Un cuesco, un cascote que es de la nuez, producto de la industria de aceite de palma. Desechan este residuo, ¿no? Y que tiene una altísima dureza, y puede ser utilizado como agregado. Finalmente, con esos productos y con la combinación de ellos, desarrollamos un adoquín peatonal, ¿no? Que en las pruebas de carga nos dieron pues resultados positivos para utilizarlo como adoquín peatonal nada más. Luego el proyecto RAE, ¿no? Lo vamos a pasar rápidamente. Ampliamos el rango de búsqueda de fibras, ¿no? Nos fuimos ya hasta la sierra. Y combinando pues con las que habíamos ya encontrado en la costa, se decidió pues generar un producto que tuviese básicamente 2 capas, una de aislamiento térmico y la otra, la capa exterior, que era la capa dura, que iba a soportar como que el embate de la naturaleza.
Para eso, pues se trabajó con las fibras de coco, las reuniones de grupo y diferentes tipos de fibras que se incorporaron a la investigación de EFRA, más sumado a otras más. Inclusive hasta en algún momento se vio hasta lana de oveja. Después fue desechada. Y asimismo, bueno, así es, ¿no? O sea, hay que hacer los estudios correspondientes y luego de eso analizar y luego desechar, ¿no? O sea, qué es lo que realmente nos sirve y qué, pues, definitivamente no. Hay algunas fibras que incluso hasta para el momento de los, perdón, de los ensayos, solo lavándola ya se lograban empezar a deshacer. Hicimos pruebas térmicas con los equipos que tenemos en el laboratorio, un montón de pruebas, ¿no? De diferentes análisis para rotura, para compresión, para línea de pegado, porque como era un proyecto cuyo producto iba a estar en una parte muy helada, iba a estar en Antártica, entonces había que hacerles pruebas considerando que las condiciones del material iban a estar a temperaturas bajo cero. Entonces por eso se hicieron pruebas primero en las cámaras frigoríficas de la Facultad Técnica y luego pues, esas muestras de tableros de bambú pasaron a las máquinas de ensayos, como vemos aquí, y me determinaron que efectivamente el frío reduce en un pequeño porcentaje la resistencia que tienen, sobre todo en la línea de pegado. Y eso pues implicaba hacer una reingeniería en cuanto al tipo de pegante que se iba a utilizar. Bueno, aquí hay alguna tabla con conductividades térmicas de los diferentes materiales. Y en función de estas conductividades térmicas, pues se eligieron a los mejores, ¿no? O sea, los que más retardaban el paso de energía de un punto a otro, o los que más conservaban esa ruptura del puente térmico. Y básicamente, pues escogimos abaca, cascarilla de arroz, fibra de coco, también raquis de banano. Y en un principio utilizamos paja de páramo, pero luego, pues después ya en la segunda etapa del proyecto ya se eliminó por cuestiones geográficas y ambientales también. Bueno, el proyecto desarrolló básicamente un módulo, ¿no? Que podía ser replicable, o sea, unir varios módulos para generar una serie. Y desarrollamos solo uno, ¿no? Entonces, dentro de este módulo, el principio básico era generar un elemento estructural que me serviría de soporte en caso de que el refugio fuera a llenarse en la parte superior de nieve. Por lo tanto, el elemento estructural de soporte debía ser pues, bastante resistente. Y ese módulo, pues, obviamente se fabricó con el tablero de bambú. Está Alejandro, que es el director del proyecto, y viendo las escalas, ¿no? el armar el proyecto con los diferentes tableros, todo prefabricado. Tuvimos ayuda de la Armada, aquí haciendo tableros con fibras de abacá, y conformábamos las diferentes capas, ¿no? La capa externa y la capa interna, una combinación de diferentes fibras, ¿no? En este caso usamos marcos de madera. Este es el panel interno, que era el panel más aislante de todos. Y finalmente lo llevamos a construir al Chimborazo primero para probarlo. Y en el Chimborazo, pues a 5.000 metros de altura, lo que nos dimos cuenta es que había que cambiar el sistema constructivo porque era muy difícil trabajar en nieve. El viento y la nieve pues impedía el trabajar adecuadamente. Entonces, posteriormente a esta experiencia decidimos cambiar el sistema a un sistema mucho más prefabricado, ¿no?
también adicionalmente los elementos de bambú, las costillas, como las denominamos en su momento, eran muy pesadas, se necesitaba varios hombres para poder izar estos elementos. No era imposible, pero en condiciones muy difíciles de clima se hacía mucho más. Entonces, finalmente se decidió cambiarlo. Pero el refugio en el Chimborazo se ejecutó como estuvo planeado desde el principio del proyecto. Y está allí, ¿no? Actualmente está allí. Hay que hacerle una visita para ver cómo está ya después de más o menos ya 3 años, creo, 3 o 4 años. Lo fuimos a ver como que hace un par de años, estaba bien todavía. Y hay que darle mantenimiento, obviamente, como todo elemento. Luego ya en la segunda etapa, Cristi se fue para la Antártica, hizo las pruebas correspondientes con los diferentes tableros y decidimos cambiar el formato de las envolventes. Entonces se decidió hacer un solo panel, ya no dos, y esta vez combinamos el relleno, que anteriormente era con cascarilla de arroz, lo combinamos con espuma de poliuretano para aligerar el peso. Para que parezca increíble, la cascarilla de arroz pesa y pesa un montón. Entonces, estando todo lleno de cascarilla, un peso bastante grande. Entonces lo combinamos con un 50% de espuma de poliuretano y 50% de fibras de cascarilla de arroz. Eso pues, nos dio algunas ventajas, especialmente el peso. Y también desde el punto de vista ambiental era por seguridad, porque si es que era el panel solo con cascarilla de arroz, se podía en la Antártica fracturar algún panel y cada una de esas fibras de arroz se hubiese generado una contaminación ambiental de un producto que no es del lugar muy grande. Entonces decidimos combinarlo con poliuretano para mantener todas las partículas naturales metidas en un bloque, en un elemento. Y eso, pues, desde el punto de vista ambiental, era mucho más amigable que tener el riesgo de generar una contaminación mucho más grande. Y claro, para esto, con la ayuda de Clifford Trejo, un biólogo que nos ayudó en la construcción de los rellenos y en el proyecto, pues hicieron estos grandes bloques, ¿no? como un gran pan, ¿no? Se hacían unas rodajas y esas rodajas se incrustaban en el medio del tablero, como un relleno cualquiera. Y este es el tablero o el panel, y dentro del panel está el relleno que les menciono. Ahora el marco ya no era de madera, el marco era metálico, de lámina metálica, ¿no? Pintado al horno con una pintura llamativa por cuestiones de seguridad y de visibilidad también en la Antártica. Este es el proceso de montaje. Ahora todo se cambió a estructura metálica y todos los envolventes y los paneles de aislamiento, sí, con las fibras que habíamos desarrollado. Entonces el montaje en la Facultad de Arquitectura, con independencia de energía a través de paneles solares, y luego se lo llevó a la Antártica a montarse. Se fabricó una base de hormigón y luego encima de eso se colocaron los elementos de soporte. Está pasando un poco lento, ¿no? Con respecto al clic que yo hago, pero bueno. Y aquí ya vemos el refugio armado, ¿no? Se colocaron unos torones de cables de acero para evitar que la velocidad del viento en época invernal pueda llegar a dañar el refugio o a tumbarlo. Y con la ayuda de la Armada, pues en este momento hay un refugio allá en la Antártica. Y del INAE, ¿no? El Instituto Antártico Ecuatoriano.
El RAE está al fondo, no sé si ven, aquí hay un puntito rojo apenitas que se ve. Bueno, está más o menos a unos 800 metros o 1 kilómetro de la estación principal. Y finalmente, el último proyecto, que es el que lideró Jesús Echavarría, junto con quien habla, Boris Forero, Félix Jaramillo, Billy Soto, Anaí Sánchez, Caterina Naranjo y muchísimos estudiantes de la Facultad de Arquitectura que nos ayudaron un montón para poder fabricar cada una de las piezas de la vivienda. En este caso, el proyecto fue financiado también por la CENESID gracias a un concurso que aplicamos para postularnos y nos seleccionaron 53 proyectos para ser financiados de 457 postulantes. Y bueno, y prácticamente luego de 2 años y un poco más, creo que somos el único proyecto que ha concluido exitosamente de los 53 que se empezaron, que el gobierno financió la investigación. Bueno, la Universidad Católica también puso su parte, obviamente, en la parte económica, y el proyecto empezó en febrero del 2019 y terminó en octubre del 2020. La ubicación del proyecto es en Monte Sinaí, ¿no? Es esa casita que ven en la parte derecha. Es una casita que estaba en muy mal estado, ¿no? Llegamos a la beneficiaria gracias a la intervención de la Iglesia Católica, que nos dio una lista de postulantes. Nosotros fuimos a visitar a los postulantes y finalmente decidimos que la persona beneficiaria del proyecto iba a ser esta persona. Porque básicamente era construir una vivienda con los tableros de bambú prefabricadamente y montarla en el sitio considerando las condiciones ambientales y bioclimáticas necesarias para que la vivienda tenga las mejores prestaciones dentro de su entorno. Sí se sigue viendo, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, arquitecto, la presentación sí se ve, Sí. solo su cámara está apagada. Ya, sí, no sé por qué se apagó la cámara, creo que ya se le acabó la batería. Bueno. En todo caso, ya, ahí sí, parece que aplasté por error. Estas eran las condiciones en que estaba la casa, ¿no? Una señora con discapacidad, con un niño, con un joven, con muchas deficiencias cognitivas y mentales. Las condiciones de la vivienda eran realmente deplorables, construida internamente a base de varios elementos que la señora había conseguido como de reciclaje. La estructura de la cubierta estaba a punto de caerse, toda estaba polillada y podrida. Las condiciones de salubridad, pues, como ven, una letrina fuera de la casa, ¿no? Y encima una zona inundable. Aquí hay algunas otras fotos y continuamente tenía que estar colocando plástico, ¿no? Para evitar que el agua lluvia se meta hacia el interior de la casa. Bueno, en estas condiciones encontramos la vivienda. Le propusimos a la señora que le íbamos a tumbar la casa, cosa que creo que tenía sus dudas en su momento, pero bueno, al ver ya todo el equipo técnico que se estaba desplazando, el apoyo de la iglesia, los padres que nos orientaron hacia esta señora, Gloria Guerrero, que nos orientaron hacia Gloria, creo que con eso pues le dio confianza para que el proyecto tenga fe en el proyecto, ¿no? Y bueno, básicamente la casa está conformada por 3 módulos, ¿no? Un módulo frontal que se repite en la parte posterior, que básicamente tiene las mismas medidas, y el módulo central, que es la cocina y el patio interior.
Con estas consideraciones, la casa tiene en la parte superior ventilación continua todo el tiempo, lo que hace que las condiciones de temperatura que pudiese llegar a ganar la casa por cuestiones de la cubierta, una cubierta metálica chapa de zinc, puede hacer el calor evacuado rápidamente a través de los sistemas bioclimáticos implementados. Aquí les pasó una animación del montaje. Es básicamente unos dados de hormigón, unas placas metálicas, y encima de ellos los diferentes marcos estructurales de la vivienda. Luego se amarraban para poder instalar los tableros del piso. Toda la casa se construyó con tableros de bambú, a excepción de la cubierta. Y bueno, y esta es una de las perspectivas. Básicamente es así, la casa es bastante sencilla, pero está bien diseñada, considero, y le da todas las facilidades a la señora, especialmente por su condición física. Toda la casa tiene accesibilidad universal, desde las rampas que se encuentran en la parte exterior y hacia la parte interior también del patio, ¿no? Esta es una visita cuando le hicimos previo al desmontaje de la casa, y mientras tanto, mientras se hacía eso, en fábrica con los estudiantes empezamos a fabricar pues preparar el material primero para poder fabricar los tableros y luego poder fabricar los diferentes elementos de piezas estructurales con este tablero, ¿no? O sea, teniendo ya una cantidad X de tableros, pues empezamos ya el proceso de corte, unión con pernos, todo esto obviamente diseñado previamente ya en planos, con los despiezas correspondientes, para no perdernos y sobre todo no dañar material, ¿no? Que era una de las preocupaciones que teníamos, porque el material el presupuesto que teníamos era bastante limitado, y estamos con lo justo para poder, como para tener que desperdiciar material, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas imágenes, mi gratitud a todos los estudiantes que apoyaron este proyecto, ¿no? Creo que también fue muy enriquecedor para ellos el haber participado en una construcción de este tipo. Una construcción única, realmente creo que si no me equivoco, podría decir que es la primera a nivel mundial con este sistema de CLT con bambú. Estos son los marcos estructurales, los encajes que se hacían y los traves para poder lograr una mejor estructuración de los marcos. Todo esto se prearmó en la planta en Durán. Y mientras tanto, ya la casa se estaba desbaratando, la casa de la señora. La casa estaba sobre un contrapiso que estaba maltrecho, y lo que decidimos fue perforar el contrapiso, hacer nuestras bases, no derrocar el contrapiso en su totalidad, solo las partes donde necesitábamos, y montábamos estos dados de hormigón y fijábamos a él las placas, ¿no?, de acero que se pintaban. El traslado de las piezas, una vez que ya se construían en la planta, y el montaje, ¿no?, de los marcos primero, ¿no?, de las placas metálicas ya pintadas, las vigas en piso, y luego pues los diferentes envolventes de la vivienda. Tanto paredes, utilizamos unas viguetas de bambú también, ¿no?, fabricadas con
mismo tablero. Piezas estructurales como columnas y vigas, todo hecho con tablero. El piso de tablero de bambú, a excepción de una parte de la cocina, como ven en la imagen central, y el baño, que por cuestiones de humedad decidimos no colocar allí tableros de bambú. Se hubiese podido colocar, pero no queríamos correr el riesgo de que pueda haber una filtración y vaya a podrir el tablero con el agua atrapada allí. Y así fue poco a poco armándose la casa. Colocamos la cubierta para poder tener protección y trabajar más agradablemente adentro. La cubierta, es metálica, con unas correas metálicas que las hicimos realmente ya por cuestiones de tiempo. Ya se nos terminaba el tiempo de la investigación. También los recursos estaban un poco limitados porque teníamos un límite para gastar en la vivienda. Entonces decidimos utilizar piezas metálicas para la cubierta. Estos son algunos elementos de sujeción de las viguetas. Y en el baño, donde pudiese haber alguna filtración de humedad, pintamos las vigas y las viguetas de piso con material bituminoso, con cemento asfáltico, y luego colocamos los tableros de fibrocemento en él, ¿no? La rampa que hicimos para que tenga una accesibilidad universal. El patio interior también lo elevamos. Y algunas imágenes aquí de la instalación de la cerámica en las zonas en donde hay fibrocemento, tanto en pared de cocina como en piso. Reutilizamos algún mobiliario de la señora, estos anaqueles, ¿no? Eran unos anaqueles que estaban todos maltrechos y de color café, entonces decidimos pintárselos de blanco y darle una restauración. Este es el baño, la zona de la ducha está con tableros de fibrocemento también, con cerámica, y todo el piso con cerámica. Y el resto, pues, bueno, tableros de bambú. La cocina, el comedor, perdón, el corredor que conecta del baño hacia la cocina y hacia la sala, dormitorio, la sala, y el patio interior ya terminado. Así mismo con una rampa, esa la hicimos en madera porque iba a estar más expuesto a las lluvias, así que madera con respectivo recubrimiento puede durar mucho más que colocar un tramo de tablero de bambú allí. Y también utilizamos filostaquis, otro bambú, el mismo bambú que utilizamos para la biblioteca, lo usamos también para decorar y generar esta suerte de tamización también de luz y dar algo de seguridad también a la vivienda. Entonces, algunas de las pistas, ¿no? desde la cocina hacia el patio interior. Ahí está el hijo de la señora. Sistemas de recolección de aguas lluvias, diferentes accesorios y equipamientos. Una vista hacia el patio interior desde la entrada. Y esta ya es la casa por afuera, ¿no? Y bueno, mi agradecimiento a José, a Manuel, a todas las chicas y chicos que nos acompañaron en este proceso, a todos los estudiantes. Y bueno, un agradecimiento profundo se los transmito de parte de la señora Gloria, que está muy agradecida. Ella me decía que rogaba a Dios que en algún momento alguno de los gobiernos que han pasado por ahí le cumpliera en el darle una casa digna. No había pasado ese milagro hasta que finalmente creo que sus oraciones llegaron a buen puerto. Y cumplió 70 años allá, ¿no? Celebrándolo en su casa nueva. Y la imagen de la derecha, la señora recibiendo por parte del doctor Walter Mera
vicerrector de investigación y posgrados ya en la vivienda en la entrega oficial, junto con Boris y con Jesús. Bueno, aquí no termina, esperen. Esta imagen se ha colado. Bueno, aquí le voy a pasar algunas imágenes. Esto es rápido de algunos proyectos. Al final está lo que les quiero enseñar con respecto a fibras. Estos son algunos proyectos en los cuales he intervenido, algunos diseños relacionados con equipamiento para escuelas, equipamiento turístico, galpones industriales, ¿no? Cubiertas para guarderías. Esta es una de las últimas que se hizo el año pasado, está aquí en Pascuales. Este es el Amantes de Zumpa, ¿no? Este es el interior, la reserva de Churute, y la vivienda de los arboleros en Chone. Y bueno, esto era realmente lo que, por cuestiones de edición, pues no, me había olvidado de bajar esas dos últimas diapositivas con las gracias. Pero bueno, y lo que les quería comentar es básicamente que la versatilidad del bambú para la construcción, ya sea que se lo utilice como elemento rollizo o como elemento laminado, es la prefabricación. Claro que en el bambú, siendo un elemento plano, es mucho más fácil la prefabricación por cuestiones de dimensionamiento. En el caso del bambú rollizo es un poco más limitante, ¿no? Pero sin embargo se pueden hacer muchísimas cosas prefabricadamente con este material. Las columnas de la biblioteca de bambú, por ejemplo, se montaron en 2 días. Se las fabricó en el suelo y el momento del montaje pues, fue probablemente 1 día y medio, ¿no? O sea, fue muy rápido. Y eso genera un buen impacto en el proceso de la construcción. Y en este interín de incluir nuevas fibras con el bambú, pues mezclamos algunas de estas con fibras de coco, con fibras de cascarilla de arroz, con desechos de la misma guadúa que nos estaban quedando en el laboratorio. Y bueno, hicimos estos prototipos de tableros que resultaron muy interesantes. Esperamos que en los próximos, en el tiempo inmediato, podamos retomar estos temas para poder desarrollar un producto que tenga pues, mejores características estéticas, sobre todo, y estructurales en nuestro medio. Hay algunas imágenes del proceso, se incluye incluso hasta el estudio de prototipos para cubiertas, ¿no? Hechas con fibras de bambú o con otro tipo de fibras, como fibras de banano o fibras de coco. Este es con fibras de coco, por ejemplo, es un tablero bellísimo, ¿no? En la textura que tiene, parece un mármol realmente. O con fibras de banano. Y en el mercado, pues actualmente, bueno, no en el mercado, desde el punto de vista de investigación, se están desarrollando una serie de productos. Es impresionante la cantidad de productos que se están desarrollando combinando diferentes tipos de fibras en diferentes posiciones para poder lograr paneles aislantes, paneles acústicos, para lograr paneles estructurales, o también desarrollar materiales aislantes. Así que para eso las fibras pues, son muy buenas. Combinaciones con tierra, bloques de arcilla mejorados, productos relacionados con la paja de arroz, con celulosa, con mantas de lino para aislamientos, con combinación con placas de corcho y fibras de bambú o con balsa. En diferentes, bueno, las situaciones de combinación de diferentes tipos de fibras es muy amplia, ¿no? Y actualmente todas las universidades y centros de investigación están volcadas a este tipo de investigación y poder encontrar mejores productos para la aplicación ya a nivel industrial. Bueno, creo que hasta ahí llego.
Gracias por la larga escucha. Creo que me han escuchado como hablar como 1 hora y media, si no me equivoco. No hay problema, arquitecto. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. A ver, no está de más decirle muchas gracias por la exposición, por explicarnos los procesos constructivos con el bambú y todo lo que se puede realizar con este material. Es increíble ver la flexibilidad de este material y los grandes proyectos que se pueden realizar con él. Esperemos que esta exposición les ayude a quitar el... ¿Se me escucha bien? Sí. Esperemos que esta exposición les ayude a quitar el miedo que se le tiene al material y que se vea que se pueden crear proyectos innovadores y futuristas, especialmente en esta zona del Ecuador. A continuación vamos a empezar a contestar las preguntas que han realizado en el chat general o pueden alzar la mano para dar paso a la siguiente pregunta. Mientras tanto, iré avanzando con las preguntas del chat. Ya, entre una de ellas, ¿cuál fue el presupuesto limitante para el proyecto de plan piloto en Monte Sinaí? A ver, el proyecto de Monte Sinaí fue el ¿cómo es? Arquetipo de vivienda sostenible, ¿no? El presupuesto que nos colocamos desde el principio era que esta vivienda no podía llegar a costar más de $15,000, que era el presupuesto que tiene Midubi para la vivienda social para gente con discapacidad, que es más o menos alrededor de $15,000. Entonces, ese fue nuestro limitante. Si bien es cierto, probablemente hayamos pasado un poco ese límite porque tuvimos mucha ayuda, o sea, mucha mano de obra de estudiantes como voluntarios, ¿no? Entonces, probablemente haya sido un poco más, ¿no? Pero estoy seguro de que la vivienda se puede hacer con ese presupuesto. Y tenemos alrededor de 64 metros cuadrados, incluyendo todo, ¿no? O sea, la rampa de acceso. Y seguramente si quitamos la rampa de acceso o alguna otra de estos equipamientos, probablemente sí estemos más centrados como que en los $15,000 para la casa y todo lo que conlleva adentro, ¿no? Incluyendo el patio interior y todos los elementos accesorios que tiene. Muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta. ¿En dónde se puede conseguir detalles constructivos de los ensambles y uniones del bambú? Bueno, dependiendo, si quieren ensambles de bambú rollizo, hay una amplia biblioteca de ensambles o de ejemplos de ensambles en diferentes páginas de internet, y les recomendaría como que el libro de Oscar Hidalgo, creo que está digitalizado. Si no, pues yo lo tengo por allí, se los puedo pasar luego. En donde hay diferentes tipos de uniones, ¿no? Oscar Hidalgo es un ingeniero realmente, colombiano, ya falleció hace unos años, pero fue uno de los pioneros, digamos, de la investigación del bambú en Colombia. Y nos dejó todo un documento bastante grande sobre uniones de bambú. Si se refieren a las uniones de la casa del arquetipo, bueno, eso todavía no está disponible, ¿no? Todavía estamos afinando ya el proyecto para entregarlo en documento. Entonces estará pues seguramente disponible mucho más adelante. La arquitecta Gigi tiene una pregunta. Hola Robinson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gigi? Muchísimas gracias por colaborar con los estudiantes y esta gran charla, clase, masterclass que les has realizado de bambú. La verdad es que, bueno, nosotros que somos profesores ya tenemos una enseñanza de bambú desde que iniciamos clases, yo desde primer ciclo con el arquitecto Jorge Morán, que obviamente tú trabajaste con él, lamentablemente él falleció, y ha sido una pérdida para todos, en realidad, en todo su conocimiento que tenía.
que gracias a Dios él lo pudo implantar y pudo enseñarles también a ustedes y a toda la unidad de Conmateriales todo su conocimiento a lo largo de toda su vida. Y vemos que eso ha ido evolucionando y ha transformado totalmente y sigue transformando la construcción y el diseño arquitectónico de Guayaquil. Y eso también agradecerles a ustedes porque han seguido de verdad innovando a partir de eso. Yo me quedé hasta los tableros de Esterbam, Plasbam, cuando yo estaba en materiales de construcción en primer semestre, que estábamos haciendo, me acuerdo, las mediciones en la casa de María Elena en San Pedro. Y hasta ahí yo me quedé con esos tableros y veo, es impresionante todo lo que han avanzado. Así que muchísimas gracias de verdad. Algo que te quería preguntar, y veo que hay estudiantes míos que han sido de crítica o que estaban en crítica ahora, que están aquí, que les ha interesado un montón la construcción desde la parte ecológica y muy aparte desde la parte de la identidad de la arquitectura en Guayaquil, que ellos están también viendo que probablemente regreso justo a estas fibras vegetales o a esta parte más histórica que conocemos nosotros, nuestra propia ciudad, que no existía previamente, se está retomando una vez más. ¿Tú crees que tal vez es hacia este lo que le están dando la arquitectura? ¿Tú crees que tal vez hasta allá esté yendo el diseño arquitectónico? Pues sí, la verdad, o sea, probablemente nos demoremos un poco, ¿no? En poder llegar a ese ideal, ¿no? De construir ecológicamente, pero como en todo proceso, las tendencias vienen de los países desarrollados. Entonces, en otros países, pues ya la tendencia de la arquitectura con cero emisiones está en un amplio apogeo y eso pues como una bola de nieve que en algún momento va a llegar a nuestro medio. Y qué mejor que tener los diferentes materiales locales que podamos incorporar a nuestros diseños utilizando estas experiencias que han habido en otros países, como por ejemplo las denominadas Passive House, en donde el control bioclimático es extremadamente riguroso para poder dar permisos de construcción en ciertas latitudes. Creo que sí, o sea, creo que poco a poco se está identificando, sobre todo la juventud de hoy en día, con materiales que tengan una mejor prestancia desde el punto de vista ecológico y que sobre todo dentro del periodo de ciclo de vida sean materiales que puedan reincorporarse fácilmente al medio ambiente luego de su utilización. Y qué mejor que las fibras naturales, que el bambú, que la tierra y que otros materiales que provenientes de fibras, de diferentes tipos de fibras naturales, puedan incorporarse a estos nuevos procesos tecnológicos de construcción. Bueno, podemos dar paso a la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo de vida útil y qué tipo de mantenimiento y qué tiempo se le hace a una construcción hecha de bambú? Bueno, en la construcción, digamos, más longeva en la que he participado en bambú sería la del 2009 de los galpones de Fertiza. Y eso, por ejemplo, como tiene buenos aleros y una gran cubierta, realmente está en buen estado. En el caso de la biblioteca de bambú, que ya tiene 6 años, si no me equivoco, el mantenimiento que se le hace es el mantenimiento igual que si se le hiciera una vivienda convencional, ¿no? O sea, es darle un repaso de barniz cada 2 años, la limpieza del tablero, como es un tablero estructural y utiliza resinas, combinación de resinas sintéticas, entonces tiene una alta prestancia y resistencia a la humedad. Entonces la biblioteca de bambú se trapea todos los días, ¿no? Bueno, mientras estábamos en condiciones normales, no de pandemia,
se trapeaba con un trapo húmedo todos los días, ¿no? Entonces, y el piso está impecable. Y nada, o sea, el resto es cuestiones de mantenimiento normal, ¿no? Limpiar el polvo, ¿no? Y por supuesto eso va acompañado también de una arquitectura adecuada, ¿no? En función de protección por diseño. Es decir, tener aleros generosos, ¿no? Poder sembrar vegetación cerca en caso de que no podamos extendernos mucho con los aleros, de tal manera que la vegetación en poco tiempo genere la sombra que los aleros no pueden dar. Utilizar productos que actualmente están siendo muy utilizados y son bastante interesantes porque ya, por ejemplo, los barnices de hace algunos años no tenían filtro UV, ahora ya vienen con un filtro UV que se puede utilizar. La casa de Monte Sinaí tiene una aplicación de barniz en su fachada con filtro UV y probablemente no tengamos que retocarlo sino hasta el próximo año probablemente. Entonces, y eso hablando externamente. Internamente, que donde casi no le llega el sol, pues va a ser mucho más extenso el periodo de mantenimiento de estos materiales. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una cubierta vegetal? Explicaba que en el tipo de proyecto de Monte Sinaí se utilizó una cubierta metálica. ¿Cuál fue la decisión que influyó en eso? ¿Y cuál es la pendiente mínima en una cubierta vegetal? Bueno, la decisión para poner una cubierta metálica básicamente fue presupuestaria, ¿no? Y la cubierta de zinc es mucho más económica, obviamente, que un tablero de bambú. Entonces, y tiempo también, ¿no? O sea, yo tenía en el ideal, ¿no?, hacer todo, absolutamente todo de bambú. Desde una vez que salga la placa en el piso, a partir de ahí todo bambú. Pero por cuestiones de tiempo y de presupuesto ya no se alcanzó a hacer, por ejemplo, todo lo que es correa iba a ser también viguetas de bambú. Y en vez de zinc iba a ser también tablero de bambú, ¿no?, colocado en las correas con un impermeabilizante. Finalmente se decidió por eso, por esas condiciones, y también la ventaja de que el zinc, al ser un material brillante, pues realmente tiene grandes ventajas desde el punto de vista de transmisión térmica, ¿no? Porque se puede enfriar muy rápido, si bien se puede calentar rápido, pero asimismo se puede enfriar muy, muy rápidamente. Y también al ser brillante, pues tiene esta capacidad de poder reflejar la mayor cantidad de rayos solares que le llegan, lo rebota hacia el medio ambiente, y un poco porcentaje de esa temperatura es la que realmente entra hacia el interior. Ya, la otra pregunta es si se quema el bambú a propósito, así como se suele hacer con la madera teca, ¿adquiere este material alguna propiedad extra, así como la resistencia, protección o duración? Bueno, sí, hay algunas técnicas japonesas en donde queman el bambú a propósito y generan, y la madera también, para generarle esta costra, ¿no?, de carbón, de carbonización alrededor, y que ante la presencia de un fuego, pues eso ya es un aislante. O sea, sí, hay esas técnicas. Se pudiese hacer con el bambú aquí, carbonizarlo, ¿no? Pero, pues bueno, ya es cuestión de gustos también el tener algo más oscuro, ¿no? De hecho, sí se ha hecho aquí en el Ecuador ese tipo de técnicas, pero más que nada para elementos de decoración o artesanías también. Ya, ¿nos puede dar algún consejo para abordar a algún cliente para incentivarlo al uso del bambú en algún proyecto? A ver, yo creo que la mejor carta de presentación que tiene el bambú, primero es el costo, segundo la resistencia sísmica que tiene, ¿no? Y bueno, y creo que antes que esas dos, yo creo que la belleza estética que puede generar el estar en un ambiente de este tipo, ¿no? Yo he pasado días enteros allí en la vivienda, bueno, pues prácticamente me ha tocado casi que vivir
en la casa. Y realmente se siente muy, muy agradable. La tensión que uno tiene pues baja completamente cuando uno se enfrenta a este tipo de ambientes mucho más naturales, ¿no? y muy abiertos, porque hay ventilación por todos lados, iluminación hay por todos lados. Prácticamente no se enciende ni un solo foco durante el día. Las ventanas superiores y la iluminación que viene desde el patio suplen perfectamente esa necesidad de estar encendiendo un foco en el día. Entonces, yo creo que a los clientes hay que enamorarlos desde el punto de vista, primero desde la estética, desde el bolsillo. La construcción en bambú puede llegar a ser un 30% más económica que una construcción convencional. Y desde el punto de vista sísmico, ¿no? La vivienda en bambú es altamente resistente a movimientos sísmicos. El arquitecto Santomer nos pregunta que si se puede adquirir una vivienda como el proyecto Gloria y cuál sería el procedimiento para hacerlo. Bueno, es un prototipo todavía. Estamos tratando de generar un emprendimiento con este prototipo y con el material sobre todo. El prototipo puede variar, ¿no? En función del diseño arquitectónico, podría ser diferente, ¿no? Podría ser incluso hasta de 2 pisos, ¿no? Pero pues necesitamos todavía afianzar la parte de producción y eso es lo que todavía no tenemos, ¿no? en la planta. O sea, lo que tenemos es una planta de investigación, no es una planta de producción de tableros. Entonces, todavía no, como que nos falta dar ese salto allá a la fabricación industrial del tablero para poderlo replicar en este tipo de soluciones. Pero en eso estamos. O sea, yo espero que en este año ya se pueda dar eso. Ya, nos preguntan también que si se consideró para la cubierta Bijao o CADE para el proyecto y cuál es la pendiente mínima que debe tener. Bueno, no consideramos cubiertas vegetales. Tanto el bijao como el jade o como la paja toquilla son cubiertas vegetales que necesitan una pendiente bastante grande, ¿no? Para poder evacuar el agua y que no se quede estancada en las fibras y se pudra por ese estancamiento. Necesita pues pendientes por encima de los 20-25 grados, 25%, perdón. Como mínimo, ¿no? O sea, en la Amazonía, donde llueve mucho, pues las pendientes son casi de 45 grados, 40-45 grados, sí, 40 grados. Y su durabilidad no es muy amplia, ¿no? En la costa el sol prácticamente se la come. En situaciones rurales no hay problema porque es una fibra que se le encuentra en las plantaciones locales y se puede cambiar muy rápidamente. Ya en situaciones más urbanas es un problema porque hay que ir a verla el campo y la mano de obra también es a veces complicado conseguir una mano de obra que pueda llegar a hacer este tipo de trabajo. Y la durabilidad también, ¿no? El bijao o el CADE pueden estar durando entre 1 año y medio y 2 años, luego eso hay que repoblar. La paja toquilla dura un poquito más, ¿no? O sea, 3 años, casi 4 años aproximadamente, dependiendo de las condiciones. O si tenemos una cubierta con muy poca pendiente, ¿no? Cualquier material vegetal que vayan a colocar allí se va a dañar mucho más rápido. En la época de lluvia, ¿no? Se va a absorber la humedad, no tiene el agua para dónde correr, muy poco, y las fibras van a estar mojadas todo el tiempo. Entonces empiezan a aparecer hongos, bacterias y la pudrición posterior. Adelante, Gloria. Buenas noches, arquitecto. Muchas gracias por su exposición. De verdad ha sido increíble ver también todos los trabajos. Y yo tenía una duda. Usted antes habló de los costos, pero igual tenía una duda porque a veces he escuchado, y no sé qué tan cierto sea, que trabajar al menos en la ciudad con bambú
el presupuesto puede a veces alzarse, pues incrementar, porque no es muy común y también porque la gente no sabe este método constructivo, entonces hay que traer la mano de afuera y pagar todo esto. Entonces, ¿qué se haría en esos casos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque igual vemos que eh, ahora en la actualidad todo el mundo quiere ser un poco más amigable con el ambiente, con los materiales y estas propuestas de viviendas hechas con bambú van a incrementar. Ya, o sea, ya hemos visto tal vez un progreso un poco bajo, pero en un futuro se ve grandes progresos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo haríamos ahí con los costos de la mano de obra y también del mismo material para trabajarlo en la ciudad? Bueno, sí tienes razón. O sea, la mano de obra es un problema ahora para todos, ¿no? La gran mayoría de constructores, de maestros constructores, están básicamente en la costa, cerca de la playa o en las comunidades cerca de la playa, ¿no? Es inevitable, o sea, en el momento que hay una construcción, traer un equipo de allá. Y hay obviamente hay que pagarles el alojamiento, la alimentación durante los días que esté el proceso de construcción. Bueno, es algo, creo que de lo cual no nos podemos librar. Lo que se podría hacer, y es lo que está haciendo INVAR con algunos talleres, es capacitar a los maestros urbanos, ¿no? Para que tengan conocimiento del uso de este material. Ahora, si bien eso incrementa un poco el costo, pero tampoco es exageradamente alto. Igual sigue siendo el promedio entre 300 y $340 por metro cuadrado de una construcción con acabados modestos, comparativamente con una vivienda similar en donde puede llegar a estar alrededor de 420 o $450 el metro cuadrado. O sea, sí hay un porcentaje de reducción a pesar de la mano de obra es algo cara. Eso le iba a decir, creo que la mejor alternativa sería crear estos talleres. Y por si acaso usted no se ha propuesto crear así una academia para dar clases Bueno, de métodos sí había constructivos. unas ideas con otros colegas de hacer una academia de este tipo eh, de oficios, ¿no? De usar el bambú, de usar barro también, o sea, de hacer cuestiones un poco más ecológicas, practicar haciendo, ¿no? Entonces, o aprender haciendo. Pero por el momento no, o sea, yo creo que una de las alternativas precisamente para ese tipo de mano de obra especializada que pudiese ser un problema están los tableros. O sea, el tablero, al ser un elemento ya recto, se lo trabaja como cualquier material. No necesita una mano de obra especializada realmente. Listo, muchas gracias, arquitecto. Ok. Bueno, A ver, gracias por arquitecto, escucharme por todavía tanto existen tiempo. preguntas, pero si ya necesita irse, no hay problema. No, o sea, si hay preguntas no hay problema. No, aquí ya está lloviendo por aquí, así que igual no me puedo escapar a ningún lado. Bueno, las dos últimas serían. Eh, Cristian Ullauri, los felicito por la charla y además dice, existen algunos detalles en ciertas normas de construcción de bambú donde las uniones de vigas simples o dobles de bambú rollizo, en algunos casos los entrenudos de bambú se rellenan con mortero. ¿Esto favorece el sistema constructivo? Sí, el relleno del bambú rollizo con mortero está directamente ligado a el poder fijar o anclar el bambú para que no se desplace. Y también para evitar el aplastamiento del bambú en ciertas situaciones en donde el bambú está sometido a aplastamiento por otro bambú, ¿no? De tal manera que si es que hay esas situaciones, es recomendable rellenarlo con mortero de cemento para fortalecer ese nudo. También si es que el bambú va a estar sometido a tracción y en esa tracción hay un perno que lo atraviesa, entonces allí, en ese nudo, en ese canuto, hacer una perforación de no más de 1 pulgada y rellenar allí con mortero de cemento.
eso pues evita el corte de la estructura y como en el interior se forma como una cápsula, ¿no?, de mortero, ese mortero se mantiene ahí encerrado en esa cápsula. Entonces no se desplaza para ningún lado y sí favorece a la rigidización sobre todo de la estructura y evitar que la estructura se desplace en el caso de un movimiento sísmico. Por eso en las bases se conecta siempre con o algún elemento metálico o con una varilla en donde el bambú se asienta y está en la parte interna. Luego se rellena y simplemente lo que hace esa conexión es evitar que en un movimiento se empieza a desplazar la estructura, porque la varilla es el que impide el que se desplace el bambú. Ya, como última pregunta, ¿existe en el mercado alguna mano de obra calificada para montar este tipo de construcciones, específicamente los carpinteros? Y además, ¿qué nos falta para industrializar este producto y llegar a tal punto de venderlo como los tableros de Jigsaw? Sí, bueno, como les decía anteriormente, para poder hacer ya industrializado este proceso hay que fabricar la industria, hay que hacer la industria, ¿no? Entonces nosotros tenemos una prensa de un solo plato en una industria de bambú. La prensa es una prensa múltiple que puede tener 10, 15 o 20 platos para hacer 20 tableros en 20 minutos. Entonces es cuestión ya de maquinaria y de implementación de infraestructura. Eso es lo que no tenemos todavía, pero la intención es que en un futuro cercano se pueda formar esta empresa o esta industria que haga masivamente la construcción de tableros. Estamos con la idea de hacer un piloto primero con lo que tenemos en este momento y lanzar al mercado desde un punto de vista más discrecional, promover los tableros para ver cuál es la reacción del mercado al respecto. Pero estamos fabricando las condiciones necesarias para que eso se dé. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, con respecto a la mano de obra, sí, es una mano de obra un poco más especializada que los artesanos relacionados con la madera, ¿no? Porque los artesanos de la madera saben de cierto tipo de ensambles, pero en bambú sí se necesita que sean maestros expertos en el manejo, sobre todo si es que se va a trabajar con conexiones de bambú rollizo. Sí se necesita que tenga una experiencia en hacer las bocas de pescado, en hacer las uniones, colocar los conectores, etcétera, etcétera. El sistema de triangulación también, que es muy importante en una estructura rolliza, el poder rigidizar toda la estructura con elementos en diagonal. Bueno, arquitecto, no queda más que darle las gracias también a todos los que nos acompañaron. Deseamos que este tema les haya servido de mucho y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes Muchas por la gracias, invitación. arquitecto. Hasta pronto.